La misma carta le sirve a una persona súper iluminada o una persona que no ha podido utilizar esa carta de una manera consciente. Lo humano ya no es la inteligencia. Así es. Lo humano es la espiritualidad, lo humano es esa ambivalencia. La esencia, las emociones. Si uno no sabe qué son conjunciones, si uno no sabe que hay triangulaciones, si uno no sabe las reglas, ChatGPT siempre le va a decir lo que suena bonito, pero no lo que funciona. La pregunta adecuada, si uno supiera astrología, es decirle a ChatGPT, teniendo en cuenta que me ha pasado esto y esto, ¿qué significa tener la luna en Virgo? Vamos a hacer nuestra sesión ahora en diciembre, ¿verdad? Para iniciar el año, y ahora sí, otra vez volví a ver cosas. Entonces, demasiadas gracias por esto. Creo que el mensaje que estamos dejando es que el 2026 no le tengamos miedo, no viene a destruirnos, sino que viene más bien a despertarnos aún más. Bienvenidos a un episodio más de Stellium. Hoy tenemos un invitado, uno más de los de lujo que estamos trayendo a este podcast, y desde Colombia estamos innovando en Stellium Virtual. Stellium Virtual. Y tenemos a Sergio Arboleda, un grandísimo amigo de Ale y nuestro astrólogo de cabecera. Y pues obviamente quisiéramos que estuvieras aquí en persona. Yo creo que la próxima te vamos a traer desde Colombia, Sergio, para tenerte, porque estoy segura que sería aún más poderoso, pero no importa, la tecnología nos permite esta conexión. Sergio es arquitecto de profesión, pero astrólogo, tarotista, especialista en I Ching y todas estas otras, ¿verdad? Metodologías o herramientas que nos da ¿verdad? El mundo, y siento que, bueno, combinas todo tan lindo. De hecho, podemos ver en tu background todo lo que vos has creado desde tu profesión, para explicarnos a los que no somos astrólogos qué es este mundo. Un episodio súper poderoso. No, y la astrología es un gran tema porque literalmente hasta nuestro nombre está metido. Y por mucho tiempo uno dice, la astrología no sirve para nada, pero es porque la astrología se contaminó mucho por el tema del horóscopo, que no es lo mismo. Y había mucha gente que lo que nos dice, y fijo a Sergio le han dicho un montón, es como, es imposible que los planetas digan algo de mí. Pues bueno, resulta que cuando usted va con alguien que sí sabe, con alguien que tiene un sistema como el que es de Sergio, usted comienza a ver la astrología con otros ojos. Así que Sergio, más que encantado de tenerte aquí como invitado. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro y Pamela. Para mí es un gustazo estar aquí con ustedes, aprovechando estas maravillas de la tecnología que nos permite estar juntos, aunque estemos físicamente separados, ¿no? En este universo virtual en el que se puede hacer una cantidad de cosas que antes no se podía. Buenísimo. Hoy nos vas a ayudar, Sergio, yo creo, a conectar lo que dicen los astros y el cielo para aterrizarlo al día a día, a nuestro mundo, ¿verdad? Al 3D, al plano físico, y poder darle el ahora tiene sentido a nuestros escuchas, ¿verdad? Ahora otra vez esto tiene más sentido, aunque parece, ¿verdad? Algo demasiado difícil de creer. Si alguien no ha pasado por una sesión de astrología, es hasta que uno la vive que realmente puede entender por qué creemos tanto en estas herramientas. Por supuesto. Entonces, bueno, Sergio, esta bendita pregunta que te planteé al inicio, creo que es con lo que me encantaría abrir. Primero, ¿qué es astrología y qué no es astrología? O qué es esta confusión que hay entre horóscopo y astrología? O sea, ¿cómo hoy por hoy defines esos temas? Claro, mira que la astrología no tiene una sola definición, depende a quién le preguntes, ¿no? Si uno le pregunta a una persona de la calle que nunca ha visto nada de astrología, pues dice la astrología son los horóscopos de periódico, son unas adivinanzas que le sirve a todo el mundo por igual, porque pues todo, ¿cómo va a ser que solo hay 12 tipos de personas? Yo conozco, por ejemplo, personas que son Virgo y son muy diferentes a lo que dice el estereotipo,
¿no? Entonces eso es una visión superficial y mediada, ¿no? De periódico de lo que es la astrología. Después hay dos tipos de astrología que tienen como el mismo peso en este momento. Una es la astrología clásica. La astrología clásica era la astrología que se hacía para los reyes. Era una astrología que estaba enfocada en poder saber si el futuro era promisorio o era maléfico en cierta forma, ¿no? Y estaba orientado a ver qué va a pasar. Ahorita, con la nueva ciencia y con los nuevos descubrimientos en psicología, aparece una psicología que llamamos una nueva astrología que llamamos astrología evolutiva o astrología psicológica, en donde el interés ya no está tanto en el futuro, en tratar de predecir si me va a ir bien o me va a ir mal, sino en conocernos a nosotros mismos, ¿no? En entender cuáles son mis potenciales y cómo esos potenciales se pueden expresar de una cantidad de formas increíbles. Ahorita en la astrología psicológica tenemos muy presente que hay un nivel de conciencia de cada persona y que ese nivel de conciencia no está escrito en la carta. O sea, yo no puedo mirar una carta y decir, uy, esta es una persona evolucionadísima, o no, esta persona es un desastre. No, la misma carta le sirve a una persona súper iluminada o una persona que no ha podido utilizar esa carta de una manera consciente, ¿no? Entonces, ahí la responsabilidad es de la persona, ¿no? Cómo vive su carta como si fuera un instrumento musical, ¿no? Es como decir que si yo tengo un Stradivarius finísimo, pues voy a tocar música gloriosa, ¿no? O sea, yo que no sé tocar un violín, pues me va a sonar espantoso así esté tocando en un Stradivarius. Lo mismo al revés, ¿no? Un maestro de la música, pues va a coger un violín de juguete y lo va a hacer sonar espectacular, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la carta astral. Sergio, me encanta porque algo con lo que Ale y yo creo que conectamos como clientes tuyos, ¿verdad? Fue lo claro y lo gráfico que nos explicaste la astrología, ¿verdad? Y ya los dos habíamos hecho astrología con otras personas que igual tienen su método y su técnica maravillosa, pero creo que vos sos extremadamente visual, ¿verdad? Como buen arquitecto. Y algo que nos encanta hablar aquí en Stellium es cómo las personas somos tan polifacéticos, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener a alguien que trabaja en la industria financiera o corporativa como yo y está haciendo un podcast de espiritualidad y Ale con todo su perfil, y aquí te tenemos a vos como arquitecto hablando de astrología? ¿Cómo fue? Contanos un poquito de tu historia, porque siento que eso sí va a ser muy relevante para que los escuchas también entiendan que uno puede hacer todo, ¿verdad? Todo lo que a uno le gusta, le apasiona y por algo lo tenemos. ¿Cómo llegaste de arquitecto a astrólogo? Pues mira que yo empecé estudiando arquitectura de una manera bastante racional, y un día una amiga me dijo, encontré un libro al que tú le puedes hacer preguntas y te responde. Y yo pues desde mi racionalidad dije, no, eso es pura carreta, eso que va a poder funcionar. Y entonces mi amiga pues hizo el lanzamiento de las monedas, era el I Ching, y oh sorpresa, la respuesta era increíblemente profunda. Y fui a ver cómo era la estética o el sistema, los gráficos que tenían, y eran puros edificios. Yo dije, esto es pura arquitectura. Y me mostraba que el I Ching lo que quiere es entender el tiempo en el que uno está, y que ese tiempo es mutable, y ese tiempo se puede interpretar como si fuera arquitectura. Por eso empecé yo a pensar que esta era la arquitectura del tiempo, ya no solo la arquitectura del espacio. Ya uno ve en la física moderna que no se tiene esa diferencia entre tiempo y espacio tan drástica como había antes. Antes se creía en un tiempo lineal, ¿no? Donde se hilaba el pasado, el presente y el futuro. Ahorita en todo el cine y en todos los relatos vemos cómo uno puede empezar por el futuro, después ir al pasado, después venir al presente, y estamos todo el tiempo construyendo una narrativa que modifica la realidad en la que vivimos. Entonces, nosotros a través de la interpretación del tiempo podemos construir nuestra realidad, y en ese sentido somos diseñadores de nuestro entorno.
Entonces la gracia de esto es ser arquitectos de nuestra vida, ¿no? Ser arquitectos de nuestro tiempo, aprender a interpretarlo de una manera creativa y no dejarnos llevar solamente por la historia básica y la que nos han contado sobre lo que somos, ¿no? Entonces, y entonces, cuando ya tienes el I Ching, ¿y cómo saltas a astrología? Entonces, claro, el I Ching funciona al azar. Y al principio yo empecé a estudiar astrología y no me gustaba porque yo decía, la astrología es muy determinista, y a mí me gustaba que yo tiraba las monedas al aire y caían ordenadas, ¿no? O sea, que no, era la evidencia de que uno no puede estar en desorden, ¿no? Que hay un orden universal que lo rige todo. Con el tiempo tuve un problema físico, perdí parte de la audición, y entonces ahí yo había estudiado algo de astrología. Yo dije, pero ¿por qué me pasó esto, no? Y ya yo tiraba al azar y cada vez me daba una respuesta diferente. Yo decía, no, necesito una respuesta más concreta. Y entonces ahí encontré unos astrólogos que yo antes nunca había visto YouTube. Y de pronto con ese problema dije, bueno, quién sabe, empecé a mirar videos y encontré unos astrólogos que hablaban de la astrología psicológica y que empezaban a hablar de una manera que yo apenas lo vi, yo sentí, me recuerdo haber pensado, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Esto que está haciendo este señor en este video me encanta, ¿no? Y me parece que reúne todo lo que había estudiado del I Ching y le da una racionalidad, una temporalidad, ¿no? Donde uno puede ver en un mapa, tú eres así, ¿no? Y se lo comprueba uno y uno dice, ¿por qué funciona? Entonces desde ahí empecé a tener curiosidad de cómo entrelazar todos los diferentes sistemas. Entonces también me metí a estudiar el tarot, me metí a estudiar cábala, estudié temas del eneagrama, temas, bueno, 1000 temas que todos finalmente confluyen en los gráficos que yo he hecho para explicar una carta astral. Me encanta, me encanta. Ahí ustedes pueden ver detrás todo lo que Sergio ha creado, él como diseñador, ¿verdad? También de todas esas habilidades creativas increíbles. Y él usa la astrología, su sesión, usa todo eso que él tiene ahí detrás para explicarle a uno muy bien cada signo, cada casa, cómo cada signo se relaciona a cada planeta, ¿verdad? Y obviamente, pues, podríamos hablar horas de eso. Pero yo creo que las personas tienen que vivir tu sesión para no hacerles un spoiler. Eso es número uno. Y segundo, yo creo que aquí hoy lo que queremos, ¿verdad? Hablar, en realidad el objetivo del episodio es hablar del 2026, ¿verdad? Porque es un año, wow. Por ahí hemos estado escuchando a muchos astrólogos que seguimos ya tal vez muy conocidos, que dicen la configuración astrológica que tenemos en este momento nunca se ha visto, y yo quiero que vos me ayudes a desmentir eso, porque no estoy segura. A veces uno dice creo o no creo, pero los eventos de estos primeros 15 días del año, ya uno dice, es que no hay cómo no podemos, ¿verdad? Creer en esto, cuando nos vienen diciendo es que el 2026 va a cambiar la humanidad, y en 15 días ya pasaron eventos que uno dice, esto nunca lo hemos visto, ¿verdad? Claro. Sí, de hecho, yo, Sergio, antes de entrarle al 2026, que sé que es donde todo el mundo está expectante ahorita, pero ¿qué rayos pasó? ¿Qué movimientos tan fuertes ocurrieron? Más bien el 2025, que todo el mundo estaba movido, agotado, nos revolcaron todo. O sea, ¿qué rayos pasó? Explícanos, porque la gran mayoría ya está en 2026 y sigue sin entender qué pasó. Sí, con miedo. Y con pánico. Pues mira que en astrología hay 2 grupos de planetas. Los planetas clásicos, que eran 7, ¿no? Y por muchísimos años, ¿no? Milenios, había solo 7 planetas, por eso había 7 días de la semana, 7 chakras, el número 7 era el número sagrado. Y de pronto, por allá al mismo tiempo que estaba ocurriendo la Revolución Francesa, oh sorpresa, aparece un nuevo planeta. Dicen, ya no somos 7, somos 8. Y en ese momento en que aparece un nuevo planeta, que es Urano, cambia toda la estructura de lo que es la sociedad. Entonces desde ahí ya estamos cambiando el orden anterior, ¿no? Empiezan a independizarse las colonias de España, de todo lo que era Europa, y
empieza a aparecer como esa visión de que ya no estamos en una pirámide en donde arriba está el personaje elegido por Dios y de ahí para abajo vienen todas las otras personas, sino se empieza a pensar en una distribución social que es horizontal, donde el que puede más tiene más, y no por un mandato divino, sino porque, ¿no?, trabajó mejor en teoría, ¿no? Entonces, eso cambia completamente la percepción del ser humano y también modifica muchísimo hasta la misma astrología, ¿no? Ya no es una astrología de 7 planetas, sino que primero pues aparece Urano, que es el 9º. Después aparece otro planeta, que es Neptuno, ¿no? Porque como si no fuera poco, aparece otro planeta justo en el momento en que está apareciendo la fotografía, en que está apareciendo el cine, temas que ahorita son fundamentales para nuestra vida de redes sociales. Esto que estamos haciendo surge precisamente en el momento en que aparece Neptuno, ¿no? Y que se combina con ese Urano, que es la tecnología. Y a mediados del siglo XX aparece Plutón, ¿no? En los años 30, junto con la física cuántica y junto con la energía atómica, ¿no? Entonces todos esos elementos le dan un vuelco a lo que es la percepción del ser humano en cierto momento, y desde ahí empieza un juego entre estos 3 planetas que ahorita se están alineando de una manera increíble. Ese Plutón, que tiene esa fuerza nuclear, entra en un signo que se llama Acuario, y cuando un planeta entra en un signo zodiacal empieza a actuar de esa manera. Entonces el signo de Acuario es un signo que tiene como función el actualizar las normas que ha puesto Capricornio, ¿no? Entonces Plutón, el gran planeta de la transformación, el planeta nuclear, entra en la gran transformación. Eso para nosotros es importante porque cuando Plutón entra en el signo de Acuario, estamos en el 2023, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el 2023? Y finales del 2023-2024, que aparece la inteligencia artificial como algo popular, porque claro, ya se venía desarrollando hace mucho tiempo, pero fue en el 2023 cuando salió el boom, ¿no? Entonces ese es el primer paso. Luego vamos a tener una conjunción de 2 planetas que no se encuentran hace años en el signo de Aries, que son Saturno y Neptuno. Cada uno de los planetas en astrología nos habla de una parte de nuestro organismo psicológico. Entonces Saturno nos habla de toda nuestra capacidad de cumplir metas. Y Neptuno nos va a hablar de la apertura a lo espiritual, a la imaginación. Luego, cuando la realidad se junta con la fantasía en el signo zodiacal que habla de los principios, pues ahí hay un despertar de conciencia. Entonces, esa inteligencia artificial después empieza a abrir el campo a una nueva percepción de la espiritualidad y de lo que es ser humano, ¿no? Porque ahorita pues estamos viendo que hasta cierto momento la inteligencia humana era el pico de toda la evolución de la naturaleza, y de pronto aparece una inteligencia que parece ser mucho más inteligente que nosotros mismos, dejándonos el cuestionamiento de, bueno, ¿qué es ser humano? ¿No? ¿Qué nos hace especiales? Y entonces ahí es donde entra el siguiente planeta, que es Urano, entrando en el signo de Géminis. Géminis, por definición, tiene que ver con la ambivalencia, por eso son 2 gemelos. Y entonces ahí es donde ese Urano dice, pues realmente lo que nos hace humanos a nosotros es la ambivalencia. Es esa capacidad que tenemos de dudar, esa capacidad de no estar seguros de algo, ¿no? El día que la inteligencia artificial pueda decir, no, sabe que hoy no me provoca responderle, ahí estamos en problemas. ¿Sí? El día que la inteligencia artificial diga, yo hoy me levanté con ganas de conquistar un país, estamos en problemas, ¿no? La inteligencia artificial no tiene esa ambivalencia, ese deseo que tenemos los humanos y que es lo que nos caracteriza. Entonces yo creo que este año es especial por eso, porque vamos a tener obligatoriamente que descubrir qué es lo que nos hace humanos. Me encanta esa frase. Vamos a tener que descubrir qué nos hace humanos. Que uno diría, wow, pero ¿cómo? Tengo que descubrir qué nos hace humanos. ¿Qué es esto? Pero sí, ¿verdad? Ahorita es tan fuerte
la realidad sintética hacia la que nos estamos moviendo, que de verdad necesitamos tener eso muy, muy anclado. Sergio, para tratar de aterrizarle a alguien, no estoy segura si alguien que nos escuche no sepa nada de astrología, honestamente, pero mejor siempre nos gusta como ser muy inclusivos y garantizar que la gente lo pueda entender. Vamos de nivel básico. Si vos tuvieras que explicarle a alguien muy rápidamente cómo uno puede interpretar qué son los signos, las casas y los planetas, porque la astrología es como, ¿verdad? Literalmente 3 dimensiones y creo que hay más, pero tal vez dejémoslo hasta ahí. ¿Cómo lo podrías explicar fácilmente para alguien que no entiende nada de esto, pero está con curiosidad? La forma más sencilla es imaginar que los planetas son los actores de una película. Los signos zodiacales son los papeles. Y las casas son los escenarios. Esos son los 3 elementos que forman una carta astral. Entonces uno lo que hace cuando lee una carta astral es situar un personaje con un papel y un escenario. Lo interesante es que hay, por ejemplo, actores cómicos que les toca por fortuna un papel dramático, ¿no? Hay actores dramáticos que les toca un papel cómico. Ajá. Entonces ahí empiezan a salir las diferentes personalidades, ¿no? Porque una persona es medio cómica, medio dramática, ¿no? Y en qué proporción, ¿no? Y eso se puede dar en diferentes ámbitos. Entonces las casas son los escenarios, es decir, hay una persona que es medio dramática, medio cómica en la familia, hay otro que es medio dramática, medio cómica en la profesión, hay otra persona, ¿no? Y eso da una complejidad infinita donde no hay 2 cartas que realmente se parezcan, ¿no? Entonces no hay 2 personas que vivan una carta igual, pero tampoco hay 2 cartas iguales. O sea que las probabilidades de que se repita un comportamiento o una forma de ser es imposible. Es imposible. Imposible. Y hablemos un poco de los signos, ¿verdad? Porque bueno, aquí tenés a 2 Virgos. Bueno, vos sos Luna en Virgo. Aquí los 3 tenemos Luna en Virgo. Tenemos bastante Virgo. Aquí, o sea, podríamos solo hablar de Virgo en este podcast, ¿verdad? Y por eso se llama Stellium, que vos tal vez nos podés ampliar mejor que lo que Ali y yo lo explicamos que es el Stellium, pero de verdad fue como que ese fue el nombre, nació de ahí, nuestra energía Virgo es muy fuerte, pero Ali y yo somos sumamente diferentes, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante aquí es ayudar a las personas a entender que no podemos encasillarnos solo en el signo solar, ¿verdad? Porque nuestro sol es Virgo, nuestra luna es Virgo, vos tenés tu luna en Virgo, pero somos completamente diferentes. Claro, ahí la clave está en entender que el sol nos va a hablar de cuál es nuestra luz, cuál es nuestro propósito vital. Y la luna nos va a mostrar cuál es el condicionamiento que nos implanta nuestra madre y la cultura en nuestro ser. Y entonces somos una dualidad, porque ¿a quién le cumplimos? ¿A nuestra herencia genética o a nuestro propósito vital? Que muchas veces son distintos. Entonces en la astrología gran parte de la lectura de la carta es entender cuál es esa diferencia entre lo que traemos puesto, ¿no? A nivel físico y ese propósito que es del alma, es un propósito que tiene una agenda completamente diferente, ¿no? Es qué nos proponemos nosotros con el universo, ¿no? Por otra parte, pues en la carta también vamos a ver qué se propone el universo con nosotros, ¿no? Porque viene en los 2 sentidos, ¿no? Entonces por eso es tan bonito poder uno entender sobre todo dónde tiene la luna una persona, porque cuando la luna está en un signo zodiacal nos va a mostrar qué es lo que le hace falta a la persona, qué es lo que necesita, y cuando nosotros necesitamos algo es porque sentimos que no lo tenemos, y si no lo tenemos nos crea un vacío, y todos llevamos ese vacío, eso también nos hace humanos. No hay un humano que no tenga un vacío. ¿Sí? Ya no sería humano, sí, sería un ser extraordinario fuera del grupo humano, ¿no? Lo que consideramos como humano, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Poder encontrar cuáles son esos vacíos que tenemos y cómo tenemos una luz con la que lancemos que nos lleva pues a entender mejor la realidad. Sergio, y si hacemos como una guía súper rápida de como que regula cada planeta para que las personas entiendan, porque siempre se ha escuchado eso. Ok, ya tenemos 2. Ya tenemos el sol y la luna.
Pero entonces, ¿para qué me sirven los otros 6 planetas? Yo digo que cuando uno entiende el Sol y la Luna, uno puede hacer el croquis de la persona, ¿no? Como cuando uno hace un dibujo y uno saca la silueta y dice, aquí va a venir el personaje principal, acá va a haber unos edificios, ¿no? Hace uno el plano general. Y luego los otros planetas le permiten a uno colorear y decir, esto lo voy a pintar de azul, este lo voy a pintar de rojo, este lo voy a hacer más intenso, esto lo voy a poner en el fondo, ¿no? Los otros planetas nos dan ya diferentes matices de la personalidad. Entonces, el Sol, la Luna y el ascendente nos dicen cuál es la columna vertebral de una persona. Yo en general le dedico casi que el 90% de la consulta a entender muy bien esos 3 factores. Luego vienen, esos son los que vos llamás o se llaman los planetas personales, ¿verdad? Son las luminarias, ¿no? Es donde uno ve realmente cuál es el espíritu y el sentido de vida de una persona. Luego vienen los planetas que yo digo que son los de las habilidades, que son Mercurio, Venus y Marte, ¿no? Mercurio es cómo pienso o qué me interesa, Venus qué me gusta y Marte qué hago. Y lo bonito de la astrología es que lo separa. Una cosa es lo que a uno le interesa, otra la que le gusta y finalmente otra la que uno hace, ¿no? Entonces, poder ver esa ambivalencia, esa riqueza que tiene uno como persona, pues es fundamental. Esos son los planetas personales. Y después vienen unos planetas que son gaseosos, que son colectivos, que nos muestra cómo el universo nos apoya y nos abre puertas y cómo el universo nos pone unas reglas. Cada persona tiene un conjunto de puertas abiertas y un conjunto de reglas y tiene que jugar y transformar su personalidad con respecto a esas condicionantes mayores. Y después vienen esos planetas de los que hablamos antes, que son los transpersonales, que tienen como función desordenar todo y decir, no se puede quedar identificado con una sola personalidad, sino que tiene que cambiar. Cambia porque cambia, ¿no? Entonces ese es el conjunto, ¿no? De funciones que tenemos en una carta astral. Sergio, y aprovechando esto, porque siempre va a ser tema tendencia, ¿cómo funciona esto de que un planeta entra en retrógrado? O sea, cuando se sale el infame Mercurio retrógrado y que todo se va al carajo y la comunicación y todo es difícil y las parejas están a punto de cortar, la compu explota. ¿Qué es el retrógrado? O sea, ¿qué es eso? ¿Y por qué nos afecta tanto? Los planetas retrogradan porque hay un efecto óptico en el que uno, parado en la Tierra, parecería que el planeta en cierto punto empieza a andar para atrás. No es real, los planetas nunca se mueven en reversa, pero parecería que están en reversa. Ahí hay muchos diferentes tipos de interpretación, ¿no? La astrología, que le gusta diferenciar todo en benéfico y maléfico, pues dice, si andar hacia adelante es benéfico, pues hacia atrás será maléfico. Desde un punto de vista psicológico, el que un planeta vaya hacia atrás le permite revisar su recorrido. Entonces sería muy benéfico porque siempre hay momentos para revisar, para decir, ¿será que esto sí estuvo bien hecho? Entonces, para mí es benéfico, ¿no? Entonces, cuando Mercurio está retrógrado, pues es una oportunidad para uno hacer, por ejemplo, para planear un curso, ¿sí? Para hacer una contabilidad, ¿sí? Si no aprovecho ese momento, entonces el universo dice, es momento para organizar, luego te vas a ordenar todo y así tienes que ordenar, ¿sí? Entonces te daño el computador y tienes que llevarlo a reparar. ¿Por qué? Porque no estás reparando todo lo que deberías reparar de una manera voluntaria. Pero no es como que sea inevitable que se dañen las cosas cuando, por ejemplo, Mercurio está retrógrado, sino que es un mandato, un potencial para revisar cosas. Nos fuerza, nos está forzando. Debo aprovechar para revisar. Y ahí estoy bien, estoy en el tiempo, estoy yendo con el tiempo. Entonces no hay cosas malas, no es que, es que está retrógrado, entonces no voy a salir de mi casa. No. Sergio, súper interesante. Yo siempre siento que vos, cada vez que hablo con vos, vuelvo a entender algo más, porque este tema es tan complejo, ¿verdad? Como es tan profundo, ¿verdad? Ya sabiendo que tenés
planetas, casas y signos, ¿verdad? Obviamente eso, si uno lo ve desde el punto de vista matemático, las iteraciones son, ¿verdad?, infinitas. Entonces, para mí es súper interesante tratar, ¿verdad?, algo que a mí me costó mucho al principio y no es que soy astróloga, pero me encanta el tema, ¿verdad? Y he llevado cursillos, he leído libros, o sea, todo el tiempo estoy consumiendo astrología, la verdad. Y entonces algo que para mí, y creo que te he hecho estas preguntas en nuestras sesiones es, y me imagino que vos también las tenés, ¿verdad? Y cualquier ser humano normal las tiene, es como, ok, yo tengo mi carta, mi composición de planetas cuando nací, que es lo que rige, digamos, los personales, como ya dijimos, mi personalidad, cómo soy yo, y están estos transpersonales que nos rigen al colectivo, pero que obviamente nos van a impactar diferentes, ¿verdad? Diferentemente a cada uno de acuerdo a nuestra configuración y a nuestra forma de ser. Entonces, ¿cómo le podemos explicar a los escuchas? Porque tal vez ahora hay demasiada astrología en las redes y la gente, oye, bueno, es que Plutón en Acuario y vamos a entrar a la era de Acuario y obviamente se ve toda esta revolución que estamos viviendo, tecnológica, social, de los poderes tradicionales, de la forma en que nos gobiernan, etcétera. ¿Cómo eso también se traduce en nuestra carta y en nuestro día a día como persona? Porque uno sabe que a veces tiene momentos muy fuertes en la vida que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? O sea, de verdad fue como que yo no voy a venir, se vino un tsunami, ¿verdad? La vida a uno se le pone patas para arriba. Y cuando uno lo revisa en la carta con vos, con los tránsitos, uno dice, ok, vos decís, claro, por supuesto que se le iba a mover el piso de esa forma, ¿verdad? Pero obviamente para uno no es obvio. Entonces, ¿cómo de verdad puede uno relacionar lo que uno ya trae de caja de la configuración, ¿verdad?, de los signos y los planetas y las casas, con lo que está pasando en el colectivo de estos planetas más transpersonales? Claro, yo pienso que eso no tiene una explicación lógica, ¿no? Uno se lo dicen y dicen que, pues, que planeta que está a esa distancia, que va a tener influencia sobre mí. La única es verificarlo, decir, qué casualidad que preciso cuando el planeta que habla de destrucción pasa por encima de mi propósito vital, mi propósito cambia radicalmente. Solo se puede cuando uno tiene la experiencia y la confirmación personal. No es cuestión de creer. Todo astrólogo que haya estudiado astrología nunca te va a decir que cree en la astrología. Todo astrólogo te va a decir, yo estudio astrología, no creo en ella. He aprendido cosas sobre astrología, las he verificado. Después de haber hecho 1000 cartas, pues uno dice, pues sí cree, porque finalmente ya ha tenido la experiencia, pero no es una creencia en que hay que hacer un acto de fe y si no creo en la astrología entonces no va a funcionar, no. Hay una evidencia, ¿no?, muy, muy precisa que te dice, estos son los planetas disruptivos y estos son los planetas de la personalidad o los planetas que tienen que ver con los aspectos emocionales. Y cuando hay, sobre todo en esos momentos, ¿no?, como yo les decía antes, el momento en que perdí parte del oído, yo miro y digo, con razón, ¿no? Tiene sentido. Entonces uno se relaja, uno entiende que hay un orden superior que no es culpa de uno, ¿no? Uno empieza a pensar, ¿yo qué hice mal? ¿Por qué me merezco esto? ¿No? ¿Yo qué me faltó? Y después uno entiende que es parte de un proceso. ¿Cómo te ayudó la astrología a entender ese evento de vida tan fuerte que había detrás? El que era un reloj, ¿no?, que el planeta apenas llegó, o sea, el planeta de los límites tocó el planeta que tiene que ver con la escucha. Exacto, en la casa de la salud. Yo digo, es que es demasiado, ¿no? O sea, es demasiado literal. Entonces ya uno dice, pues yo qué puedo hacer, o sea, sí, es aprender de ello y claro, después se interpreta uno y yo en ese momento estaba siendo arquitecto, no hablaba con nadie y desde ahí empecé a estudiar astrología y ahora estoy que no me calla nadie cuando hablo de astrología. Sí. O sea, te obligó a tal vez, ¿verdad?, enfocarte en esto que era algo muy importante, claro, que tenías que hacer y que no, claro, lo estabas haciendo. No estaba escuchando a los otros. Sí. Wow. De hecho, podríamos hacer un ejercicio, si vos estás de acuerdo, que es revisar la carta mía y la carta de Pame
y que vayamos a uno de esos momentos de cambio a ver qué nos encontramos, para que también la gente vea posibilidades de la carta astral. Tal vez nunca han visto una carta astral. Bueno, entonces les comparto porque pantalla. Ahora ya me entró la curiosidad. Ahora es capaz que cuando se me desbarató todo, casualmente ahí están los planetas del cambio. Claro. O yo digo que cómo nació Stellium, ¿verdad? Porque sí, también. Fue un boom, creo que de un día para el otro, no fue como que lo venimos planeando hace años. Sí, o sea, sí había conversaciones, pero dato curioso. Ajá. Sí. Bueno, aquí tenía antes que todo para que vean cuáles son esos 3 grandes disruptores, ¿no? Entonces, aquí arriba tenemos a Plutón, pintado de color morado. Abajo tenemos a Urano, pintado de azul claro. Y tenemos a Neptuno, pintado de azul oscuro. En esta oportunidad, eso no pasa nunca, estos 3 planetas están distribuidos a distancias iguales. Y los 3 al mismo tiempo están entrando en signos que son impares. El Acuario es el número 11, Aries es el número 1 y Géminis es el número 3. En astrología, los números impares tienen que ver con momentos creativos, extrovertidos. Entonces, cuando todos esos revolucionarios entran en función creativa, pues obviamente que el mundo va a cambiar de una manera sincronizada, porque en todos los campos, ¿no? En el campo mental, en el campo energético, en todos los campos que conforman al ser humano, va a haber una revolución. Entonces, veamos un poquito las cartas de ustedes dos. Les pongamos esto acá, y aquí al lado pues yo tengo mi plano para facilitar la interpretación. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿qué es una carta astral? Una carta astral es un mapa del cielo en el momento en el que uno nace. En ese mapa, uno puede imaginarse que la línea horizontal es el piso donde uno está parado. Todo lo que está en el medio círculo de arriba es lo que uno ve en el cielo. Y todo lo que está por debajo es lo que está por debajo de tierra. Entonces quiere decir que cuando Alejandro nació, era mediodía, ¿sí? Porque el sol está en la parte más alta del firmamento, y además el sol estaba al lado de la luna. Cuando el sol y la luna están alineados, hay una luna nueva. Pero cuando además esa luna está acompañada por este otro símbolo que se llama un nodo norte, sabemos que él nació exactamente en el momento de un eclipse. Un eclipse que estaba al mediodía. Y ese eclipse en el sistema astrológico se dio en el signo de Virgo. ¿Qué es Virgo? Ya, claro, uno dice, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Entonces yo diseñé una serie de vehículos para dar la idea de qué es ser Virgo. Entonces, ser Virgo para mí tiene un propósito básico que todos compartimos, que es el propósito de ordenar. Lo pinto como una grúa, por eso tiene el propósito también de servir, de ayudar a otros a salir de sus huecos. Lo pinto con una serie de cajas de herramientas y lo pinto sentado en una silla de palo, porque no viene a estar cómodo ahí en un asiento, no, viene a trabajar. Él se dice, me siento y estoy en trabajo. Entonces, confirmamos. ¿sí? Entonces es la función de trabajar. Todos los que tenemos mucho Virgo, trabajamos y nuestro descanso es trabajar. Sobre todo cuando tenemos la luna en Virgo, porque decimos que la luna es la que nos habla de la necesidad que tenemos. Entonces, claro, cuando uno tiene la necesidad o el chip que le dice, si no trabajas vas a estar mal, pues uno, aunque necesite descansar, para descansar va a trabajar. Entonces los Virgos somos los que a un paseo llevamos el computador, ¿no? Llevamos grapadora por si acaso, ¿no? Dice, de pronto necesito una grapadora, no sé si, ¿no? Y lleva uno una maleta llena de cosas por si acaso, ¿no? Uno no puede soportar no tener una herramienta en el momento que se requiera. ¿Sí? Entonces hay las dos versiones, los dos, lo coincidente de las cartas de Alejandro y la de Pamela es que ambos tienen el sol y la luna en el signo de Virgo. Eso no es común, ¿no? Normalmente una persona tiene el sol en un signo y la luna en otro, ¿no? Conseguir dos personas que tienen los soles y además muy cerca uno de otro, pues es algo extraordinario, ¿no? Entonces, y que estemos haciendo un podcast juntos, yo creo que tal vez más, ¿verdad? Claro.
Entonces es buenísimo para trabajar en conjunto. Cada uno de estos espacios habla de un área de conocimiento. Aquí los dos están en el área de la casa 10. La casa 10 tiene que ver con la profesión. ¿Sí? Entonces, el que estén trabajando juntos para una profesión, pues tiene todo el sentido. Y yo leo algo que no leen todos los astrólogos, que es lo que se llaman los dodecanatos. ¿Qué es un dodecanato? Un dodecanato, si bien hay 12 signos zodiacales, cada uno de esos signos zodiacales se puede dividir en 12 partes. Y eso hace que, sobre todo cuando una persona es Sol y Luna en Virgo, que parecería una repetición, podamos ver un matiz. Entonces lo curioso es que aquí vemos que el Sol de Alejandro está en el dodecanato de Aries. ¿Qué es Aries? Aries yo lo represento como un carro de carreras. Entonces eso es bien interesante porque de todas las maneras de ser Virgo, Alejandro es el más impulsivo. Y la Luna, confirmamos. Mientras que el Sol de Pamela está aquí en el color azul claro que corresponde a Acuario. Entonces Pamela va a ser la que va a necesitar ver cosas de mayor actualidad, va a necesitar estar replanteando aspectos. Lo curioso es que están entrelazados, ¿no? Si Alejandro tiene el Sol en Aries, Pamela tiene la Luna en este dodecanato de Aries. Y si Alejandro tiene la Luna en el dodecanato de Acuario, Pamela tiene el Sol en el dodecanato de Acuario. Entonces hay un match perfecto entre las dos cartas, donde está el tema de la astrología, el tema del autoconocimiento y el tema de la acción, del presente, de la entrevista, ¿no? De hacer las cosas aquí y ahora, en vivo, ¿no? Entonces esa combinación unida a Virgo pues hace que una persona pueda ayudar a través de estas tecnologías novedosas a desarrollarse profesionalmente o a nivel de la vida, ¿sí? Entonces esa es una forma de leer el Sol y la Luna. Es súper lindo ver esto y que lo estemos pudiendo compartir, porque yo sé que nos lo habías explicado hace como un mes, pero lo acabo de ver demasiado claro aquí a la par, los dos juntos, y estoy con la boca abierta. O sea, eso quiere decir que los astros, de alguna manera, explican que esto iba a pasar sí o sí. Claro, o sea, y para mí lo más extraordinario es que si tú pusieras un anuncio en el periódico diciendo necesito una persona que haya nacido en tal fecha y con tal cosa, porque no la vas a encontrar, y el destino tiene ese poder de juntarlos por el destino, porque quién sabe cuál es la historia, por qué se conocieron. Y es una atracción que está más allá de la voluntad. No es que, que yo voy a buscar una persona que sea Sol y Luna en Virgo para que trabaje conmigo porque somos los que vamos a trabajar mejor. Y no, es imposible encontrar voluntariamente una persona que tenga esta misma relación de signos. Pero el universo la pone, ¿no? Dice, este va con este. Demasiado lindo. Sergio, ¿y qué pasa con el ascendente? Yo también tengo una forma especial de leer el ascendente. Para mí, el ascendente es la tarea con la que contribuimos al universo. Yo lo pinto como con una imagen. Yo digo, cuando uno va a nacer, es como si hubiera un portero a la salida que tiene un sombrero con unos papelitos. Y le dice a uno, saca un papelito, y ese papelito que uno saca es una contribución con el universo que no tiene nada que ver ni con el talento que le dan a uno, que es el Sol, ni con la herencia genética que le imponen. Y eso hace que sea creativo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, le dicen a Alejandro que su contribución va a ser sagitariana. Es decir, te vamos a dar el superpoder de mirar con microscopio todo. Pero al final de la vida te vamos a calificar qué tan lejos viste. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Entonces, ¿para qué me dan el talento de mirar con microscopio y al final me van a calificar cómo utilicé el telescopio? Sí. Entonces ahí se vuelve uno creativo. El ascendente por eso no es un don con el que uno nace, sino un don que uno aprende.
exacto, entonces, lo desarrolla. él con el tiempo va a aprender a mirar lejos, pero no va a ser lo más fácil. Y las otras personas lo van a buscar a él cuando estén buscando a alguien que mire lejos, pero él no se va a dar cuenta que tiene ese poder, ¿sí? Porque es una tarea que él tiene por aprender, y como está aprendiendo lo buscan porque es el que más ha estudiado eso, cómo ver más lejos, cómo tener un sentido, siendo Virgo, ¿no? Que es lo contrario, que Virgo es, yo hago el trabajo que me mandan, yo no necesito tener visión a largo plazo, yo necesito es tener una labor aquí y ahora, punto. Muy presente, muy presente. El otro va hacia el futuro, entonces eso hace que uno se vuelva creativo. Sí, mi ascendente es Leo, ¿verdad? Que vos lo puedes describir mejor, pero bueno, obviamente Leo es un signo que la gente conoce muy bien, su nombre lo describe, ¿verdad? Leo. Entonces, yo he tenido que desarrollar el hablar y ser vista. Cuando yo era niña y en la escuela yo era muy introvertida, súper introvertida. Yo desarrollé eso en el colegio y bueno, ahora 10 veces más, pero no era mi naturaleza, me costaba mucho. ¿Verdad? Yo jamás en la vida me hubiera visto en un podcast siendo, ¿verdad? Estando tan expuesta. No, y es lo loco que en lecturas con Pame, cuando yo le hice como sesiones, tal vez con otra metodología, en ese entonces decía, Pame, es que vos ocupas como otra cosa donde puedas hablar y sacar todo ese montón de conocimiento que tenés por dentro. Ajá. Pero Pame decía, imposible que vaya a hacer un podcast, no tiene ningún sentido. Claro. Y luego aquí todo está diciendo, hey, ¿qué tal si hace un podcast? Claro. Que ahí voy al tránsito, perdón, Sergio, que te interrumpa, porque fue como que tal vez, no sé, a inicios del 2025 volvió Ale a decírmelo. Yo creo que eso es lo que necesitas, porque yo sentía que necesitaba algo, pero yo... Hasta le pasé un curso de podcast. Sí, me acuerdo que me pasó todo. Yo lo ignoré porque yo dije, ay, Dios mío, está loco Alejandro. Punto ahí, ¿verdad? Hay que hacerle caso al coach que lo está ayudando, porque algo está viendo. Pero fue como en agosto, o sea, 8 meses después, que probablemente algún tránsito hubo en mi carta, ¿verdad? Un planeta de estos más transpersonales que movió y fue como si me tuvieran así, ¿verdad? La pistola en la cabeza. Ya, se hace porque se hace, y se armó en cuestión de un mes. Sí, claro. Total. Claro, mira que por ejemplo tú tienes tu sol en este dodecanato que decimos que es Acuario. Entonces, apenas Plutón entra en Acuario, activa una parte de ti que no había reconocido, que estabas proyectando hacia afuera, ¿sí? Entonces, en el momento en que te dicen, no, pues tu tarea es Leo, es ser reconocida, llega un momento en el que se activa esa capacidad para ser reconocida, pero necesitabas haber cumplido todo el proceso anterior, ¿no? Entonces ahí te estás integrando, ¿no? Estás diciendo, no solamente soy Virgo, no solo estoy hecha para trabajar en mí misma, sino que tengo un potencial para crear que no había descubierto, y por lo que me voy a ser reconocida de una manera leonina, ¿no? Voy a ser visible y voy a tener esa capacidad de irradiar energía, de irradiar entusiasmo, de irradiar espontaneidad. De inspirar, supongo. Inspirar. Qué lindo. Para que veas. Bueno, aquí nos podríamos quedar viendo nuestra carta horas, ¿verdad? Y me encantó este ejemplo porque de verdad creo que la gente va a poder entender, ¿verdad? Este ejemplo de nosotros y el podcast y cómo estamos aquí, cómo todo pasó así, ¿verdad? Por tránsitos, ya yo creo que nos está quedando súper claro. Me encantó verlo así. Volvamos al 2026. Ajá. Sí, ¿qué nos espera entonces, Sergio? Que sabemos que, ¿cómo fue que dijiste? Plutón y Neptuno son los que se están moviendo. Sí, para mí históricamente. La clave veámoslo acá, la clave de este momento es en esta conjunción de Neptuno y de Saturno en el signo de Aries, que es el vértice de este triángulo. Los dos extremos nos hablan de inteligencia artificial. Plutón en Acuario es la tecnología y Urano en Géminis es la palabra. Cuando se junta la tecnología con la palabra, pues eso da ChatGPT, ¿cierto? Pero ¿qué hay entre la tecnología y la palabra? La humanidad.
y esta conjunción de Saturno y Neptuno nos cuestiona es qué ser humanos. Entonces, por eso yo dije, bueno, para entender qué va a suceder ahora, hay que ver qué sucedió antes. Entonces me puse a hacer un análisis, se los voy a mostrar porque me encanta. Sí, y es que yo dije, bueno, ¿cuál es el ciclo de esta conjunción de Saturno y Neptuno en el signo de Aries? Y yo esperaba que eso se diera cada cierta cantidad de tiempos de una manera regular. Y lo que encontré es que no, señor. Hay como paquetes. ¿Sí? Hay 3 tipos de ciclos. Hay un ciclo que dura 502 años. Hay otro ciclo que dura 646 años. Y hay otro ciclo que dura 828 años. Si empezamos a analizar la historia desde el año 3200 antes de Cristo, que es cuando se crea la escritura en Sumeria, vamos a ver que solamente ha habido 3 momentos de 502 años. Y, o sea, contando el que vamos a empezar ahorita. ¿Cuál es la característica? Pues en el primero se crea la escritura. En el segundo, lo interesante es que aparecen, por un lado, Buda, por otro lado, Confucio, aparece el judaísmo, aparece Pitágoras, aparece toda la filosofía griega, ¿no? En América, como conciencia, despertar. Es un despertar de conciencia, exactamente. Entonces, y ahorita viene el 2026 y aparece la inteligencia artificial, y entonces uno dice, bueno, qué casualidad, ¿no? En el primer ciclo de esta especie se crea la escritura, en el siguiente se cuestiona la humanidad, y en el siguiente aparece la tecnología de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces dice uno, wow, esta conjunción no es una conjunción cualquiera, está cerrando ciclos que empezaron hace 3200 años. Si uno se acerca más, pues ya empieza a ver que la vez pasada que Saturno y Neptuno se juntaron, eso fue en 1703. En 1703, ¿qué pasaba? En 1703 estaba vivo Newton y tenía 60 años. Es decir, a Newton le tocó, como nosotros, a los 60 años vivir esta conjunción. Y Newton fue la persona que estableció las bases para la realidad en la que vivimos. Una realidad científica, empírica, ¿no? Basada en hechos y en comprobaciones reales, en contraposición a una realidad antes mística de dioses y de fuerzas y de, ¿no? demonios. O sea, como que aterrizó en lo que nosotros decimos que es realidad ahorita. Lo interesante es que ahorita esa realidad se está cuestionando, porque hasta este momento uno podía decir, yo vi esto, le tomé la foto, luego es realidad. Ahorita ya, ¿cuál foto es realidad? ¿No? ¿Cuál video? ¿Cuál audio? Todo el mundo puede crear la realidad como quiera. Entonces es importante este momento, ¿no? Es un momento de renovación, es un momento. Y claro, también se están cayendo las fórmulas del éxito de siempre. Exacto. Era la de trabaje duro, vaya a la universidad, que, o sea, no les estoy diciendo que no vayan a la U, pero en la época de nuestros papás, o sea, 1970s, por ahí, el tener título era la herramienta clave. El trabajar duro 14 horas tenía sentido. Ya ahora ya no está funcionando de esa manera. Uno se graduaba y ya tenía que saber cuál era el plan de vida, ¿no? Lo que hagas va a determinar tu futuro. Ahorita ¿no? Estoy en ese trabajo, pero si no me gusta, cambio. No va a transformar mi vida de aquí para adelante, ¿no? No estoy tirándome mi vida porque, ¿no? Tomé una decisión mal tomada. No, y claro, y estamos viendo también la ruptura de las escaleras de riqueza. O sea, ya tenemos niños de 20 años millonarios, startups que se consolidan en 9 meses. Se están batiendo como todos los récords. Y además, en esa época, ¿verdad? En los 1700 se dio coincidentemente la Revolución Francesa, en donde, ¿verdad? Se volaron a todos los reyes, esa estructura de poder, de desigualdad tremenda, ¿verdad? Decapitaron a María Antonieta, Napoleón, ¿verdad? Estaba haciendo estragos.
no sé si les suena como conocida lo que estamos viendo este inicio del 2026, ¿verdad? Venezuela, o sea, aquí tenemos a nuestro productor venezolano que ¿verdad? O sea, es increíble haber visto lo que pasó con Maduro, etcétera. Entonces, y vean que eso despertó Irán al mismo tiempo, ¿verdad? Esos regímenes en esos países terriblemente oprimidos que uno dice, pero ¿cómo nadie hace nada? ¿Verdad? Vino Plutón en Acuario, que pasó, ¿verdad? Realmente Plutón en Acuario se consolidó a finales del año pasado, Sergio. Sí. ¿Y cuánto tiempo va a estar ahí? 20 años va a estar Plutón en Acuario, o sea que de aquí a que pasen estos 20 años, después Plutón va a entrar en Piscis, y Piscis es el signo del caos o de la imaginación o de lo etéreo, la espiritualidad incomprensible. Luego, ¿no? Después de estos 20 años, quién sabe en qué estamos, ¿no? Wow. Qué locura. No sabemos ni dónde vamos a estar en este año. Sí. No, ahorita estamos reinventándonos, estamos volviendo a poner reglas de juego, ¿no? Y en eso nos va a ir una cantidad de años, ¿no? Decir cuáles son las nuevas reglas. No, y me encanta porque entonces a lo que interpreto, el verdadero propósito de este ciclo que está empezando 2026 es ok, ya tuviste una probadita de cómo tus patrones, tus creencias, tu entorno te llevó a tener lo que tenés, y ahorita se te está dando una oportunidad dorada a que, si usted quiere, le da volver a empezar. Exacto. Y usted ya decide si quiere perpetuar patrones o romper, que yo creo que a esta generación millennial a la que pertenecemos se está llamando a eso. Sí. Rompa o traiga el conocimiento que va a permitir romper, por lo menos, o así lo estoy empezando a ver. Rompa o muera, es más o menos. Rompa o muera, o sea, más así. Entonces, claro, es que ahí viene el nivel de conciencia, ¿no? Hay unos que interpretan eso como que voy a invadir Groenlandia o me va a cargar todo un país, y hay otros que van a decir, no, voy a revolucionar lo que es la comprensión del ser humano. ¿Qué crees que sea el mejor consejo que le podemos dar a los escuchas, ¿verdad? Yo creo que hagan sesión con Sergio, ¿verdad? Sí. Ya. Para que vean qué más. Para que aprendan y conozcan, vean la maravilla como Sergio tiene la capacidad de sintetizar básicamente la historia de la humanidad en una forma tan fácil de entender, y cómo los ciclos nos afectan y mueven al mundo. Porque yo creo que es nuestra responsabilidad entendernos y entender en el entorno en el que estamos, porque entonces así ya no te toma desprevenido. O sea, si ya no entendés qué sos, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, que la carta astral que te los explica, qué viniste a aprender, cuál es tu tarea con el ascendente, etcétera, y la configuración astrológica que nos va a afectar a todos, a la que estamos entrando, que claramente es muy poderosa, cómo la aprovecho, cómo me preparo, qué tengo que modificar, y básicamente es como decir, bueno, nos están avisando que viene algo. Usted escoge, se queda sentado y dice, no, esto no es conmigo, a mí no me va a afectar, o realmente nos tomamos en serio la tarea y hacemos algo. Para mí la clave está en la humanidad, porque primero no resistirse al cambio, ¿no? En el momento en que decimos, la inteligencia artificial nos va a quitar todos los trabajos, ahí estamos resistiéndonos. Más bien abrazarlo y decir, ¿eso a dónde nos lleva? Nos lleva a un descubrimiento de una nueva espiritualidad, de un nuevo espíritu del tiempo. Entonces, ese nuevo espíritu del tiempo viene con esta nueva forma de entender quiénes somos, para qué somos buenos, ¿no? Porque antes decíamos que somos buenos. Antes decíamos que somos buenos porque somos los seres más inteligentes de la creación, ¿no? Y ahorita parece algo que es más inteligente que todos los humanos juntos. Luego, lo humano ya no es la inteligencia. Así es. Lo humano es la espiritualidad, lo humano es esa ambivalencia. La esencia, las emociones, ¿verdad? O sea, la capacidad creativa. Exacto. ¿No? Ahí, a ver, te voy a atravesar el caballo en el tema, pero es que yo necesito sacarlo de mi corazón y los escuchas necesitan entenderlo. Está muy normal decirle a ChatGPT,
y me metí a un quiz gratuito, dice que yo soy Sol, Luna, tal y tal y tal. ¿Cuál es el mayor problema que vos le ves al hecho de esta gente que agarra, uy, ChatGPT me dijo esto de mi signo? Claro, que hace una lectura correcta, lineal, donde no hay ambivalencia, donde no hay un astrólogo que tiene un alma que atraes por alguna razón. Tú no escoges a tu astrólogo simplemente porque es el mejor, no, es porque haya una atracción, así como ustedes dos se gustaron, uno atrae a su astrólogo. Sí, entonces eso no lo tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no te va a decir, tú eres extrovertido e introvertido al mismo tiempo. No, te dice, o eres extrovertido o eres introvertido. Esa ambivalencia, ¿cómo la expresa? De una manera artística, de una manera sensible, ¿no? Ahí es donde el ChatGPT te puede dar una interpretación de tu carta y nunca te ha preguntado, ¿tú qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Sí? Uno en una consulta psicológica lo primero que hace es escuchar a la persona, que le cuente quién es, para saber qué está sintiendo, qué está pasando en su vida, qué aspira, qué le ha pasado. Entonces, a partir de ahí, uno hace la interpretación de la carta. Pero no simplemente, tienes la luna ahí, eres así, punto. No me importa que hayas vivido, ¿no? Como si fuera una realidad objetiva. No Yo lo que he visto es que la IA depende del conocimiento del usuario también. Porque es como que yo llegue, agarro un martillo y yo al martillo le diga, hey, ¿me puedes clavar automáticamente este clavo? Claro. No se va a poder, porque ¿qué es lo que hace la IA? Te va a decir, te va a responder en base a tu propio nivel de conciencia. Exacto. Entonces, por ejemplo, vos subes la carta astral y estás jugando de muy tecnológico en ese momento. Le dice, ok, dígame cómo soy en el amor. Claro, de fijo te va a leer Luna, de fijo te va a leer Venus. Y te va a decir cositas, pero no te va a decir, hey, póngale atención, porque casualmente tenés este planeta con este planeta y tu nodo norte está acá. Eso significa que atrás de un amor correspondiente va a haber dependencia. O sea, ese tipo de análisis, si uno no sabe qué son conjunciones, si uno no sabe que hay triangulaciones, si uno no sabe las reglas, ChatGPT siempre le va a decir lo que suena bonito, pero no lo que funciona. La pregunta adecuada, si uno supiera astrología, es decirle a ChatGPT, teniendo en cuenta que me ha pasado esto y esto, ¿qué significa tener la luna en Virgo? Pero pues para eso ya hay que saber astrología y entonces pues para qué, o sea, contrátate un astrólogo, o sea astrólogo, estudia astrología. Y en serio, yo quiero aprovechar ahora esto, ya que acabas de decir eso, que es ¿cómo puedo identificar que estoy enfrente a un astrólogo profesional? O sea, que yo puedo confiar en lo que sea que me está diciendo. Si no, uno ChatGPT. ¿Qué dirías que es una buena práctica o buenos indicadores que te dicen, no, sí, vamos por buen camino? Yo pienso que es inevitable que tú atraigas la información que te corresponde en el momento. Si atraes un astrólogo terrible, es porque tienes que enfrentar eso. Sí, hay muchas experiencias de personas que dicen, no, me vi con un astrólogo, me dio una serie de barbaridades, se tiró mi vida por completo. De pronto tenía que demoler su vida para replantear, ¿no?, los fundamentos como debía ser. Entonces, como digo que ese era el malo, ¿no?, que debió haber conseguido otro astrólogo. No, era lo que necesitaba oír en el momento. Necesitaba. Pues no creo que haya error, no es tan, o sea, uno busca el astrólogo el que le resuene, pero después cuando lo escoge es por algo. Es un tema de resonancia. De resonancia, exactamente. Me encanta. Bueno, entonces yo les diría a todos nuestros escuchas que si se quieren ahorrar dolor, vayan de una vez con Sergio, pero si en su vida lo necesitan, pues por lo menos prueben 2 o 3 astrólogos diferentes. Claro. Y que si por lo menos los 3 están llegando a puntos en común, tu elección no estuvo tan mala. Exacto. Qué bueno, maravilloso. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Te tendremos más a menudo, estoy segura, porque, ¿verdad? Bueno, el mundo y los planetas van a seguir aquí de por vida moviéndose y moviéndonos, ¿verdad? Entonces, nos explicaste todo tan claro. Yo, la verdad, volví otra vez a ver cosas. Acabamos de hacer nuestra sesión ahora en diciembre, ¿verdad? Para iniciar el año, y ahora sí, otra vez volví a ver cosas. Entonces, demasiadas gracias por esto.
creo que el mensaje que estamos dejando es que el 2026 no le tengamos miedo, no viene a destruirnos, sino que viene más bien a despertarnos aún más, ¿verdad? Y casi que es como un portal, ¿verdad? Un portal en el que podemos entrar súper, ¿verdad? Poderosos y listos, o más bien, ¿verdad? Muertos de miedo, ¿a dónde me va a llevar? Así que gracias por esta explicación, por este momento. Estamos muy felices de tenerte en este link. Gracias. No, y Sergio, de verdad, o sea, no es por pasar la brocha, pero he pasado por tantísimos astrólogos y profesionales que yo dije, al menos en mi caso, si hay alguien como yo, como Pame, de fijo esto les va a resonar, que es, de por sí yo soy integrador de sistemas. Tiene toda la lógica del mundo que mi astrólogo sea un integrador de sistemas. Exacto. O sea, zapatero a tus zapatos. Si usted se considera una persona erudita, intelectual, que sabe mucho, búsquese un profesional de ese mismo nivel. Exacto. El que siempre está actualizado es la manera de ser feliz. Así que desde que te encontré ha sido maravilloso. Todas las personas de mi familia que han pasado por tus lecturas han tenido resultados maravillosos. O sea, vos, gracias a tu interpretación evolutiva, nos ahorraste una crisis familiar monumental. O sea, siempre bendigo el momento en que me recomendaron contigo, y tenerte aquí en el episodio, de verdad que es muy especial para nosotros dos. Bueno, muchísimas gracias. Qué alegría escuchar eso. Sí. Gracias, Sergio. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar conectados, y recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify, en su red favorita, para estar en contacto con las nuevas cosas que se vienen. Y no sé, palabras finales, Pam. Gracias por estar aquí. Ahora todo tiene sentido. Te fijo.